En el Congreso las alianzas por conveniencia se rompen a cada tanto. Los actores políticos que un día eran aliados e integrantes de una misma bancada, al día siguiente pueden ser fríos enemigos. Este día un diputado de Encuentro por Guatemala abandona esa agrupación por diferencias ideológicas. ¿Hasta ahora se dio cuenta? ¿Qué pasó allí? Participa con el hashtag #Desencuentro. A continuación, los detalles. Las diferencias ideológicas entre el diputado Luis Pedro Álvarez y la bancada Encuentro por Guatemala fueron los motivos para que dimitiera de la agrupación política. Principalmente debido a diferencias de orden filosófico, a posturas políticas distintas. Hemos buscado los consensos durante estos últimos 5 años, pero yo creo, pues a nivel personal, yo tengo principios y valores liberales clásicos. La bancada aseguró que respetan la decisión del diputado, aunque ahora se queda con 6 congresistas. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana, bueno, con la noticia de un nuevo divorcio político en el Congreso de la República. La bancada Encuentro por Guatemala registra una baja. Es la del diputado Luis Pedro Álvarez. Él argumenta diferencias ideológicas con esa agrupación política. De eso vamos a hablar en este Sin Filtro, la etiqueta SF Desencuentros, pero realmente hay fondo ideológico en el Congreso de la República. Envíe sus comentarios con la etiqueta. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sé que muchas veces cuando hablamos del Congreso, pues hablamos de escándalos de corrupción, antejuicios, hablamos de nepotismo, tráfico de influencias, agendas legislativas que no caminan, pero en esta ocasión vamos a hablar, y nos servirá de ejemplo, la salida del diputado Luis Pedro Álvarez para analizar un poco el fondo ideológico de las agrupaciones que cohabitan en el hemiciclo, en el Congreso de la República. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala? ¿Era algo previsible o era un matrimonio por conveniencia que se termina? Fernando. Pues a mí me parece importante retomar lo que estabas diciendo al principio acerca de que siempre estamos hablando de las cosas negativas del Congreso, ¿verdad? Del tráfico de influencias, siempre estamos hablando acerca del nepotismo, estamos hablando acerca de muchas cosas, pero que todas esas cosas tienen como origen la falta de un fundamento ideológico en el Congreso. En el Congreso de la República lo que hay es mercado. Los partidos políticos optan por llevar a candidatos que les representan a ellos un financiamiento. Y en este caso, Encuentro por Guatemala y Luis Pedro Álvarez, él era parte de ese partido porque recibían un financiamiento por su participación. Como lo están diciendo aquí claramente, ellos siempre, Encuentro por Guatemala ha sido un partido que ha tenido una ideología, si le podemos llamar así, una tendencia mucho más progresista. Y el diputado Luis Pedro Álvarez, como él mismo lo manifiesta, él es un liberal conservador. Entonces, era una cuestión de pura conveniencia que seguramente estaba vinculado con el financiamiento político al partido por la participación de este diputado. La salida del diputado Álvarez, Estuardo, ¿era algo previsible? ¿Se están abriendo nuevos espacios en el legislativo? ¿Se reconfiguran algunas bancadas? ¿Qué es lo que está sucediendo? En estos momentos creo que no podemos nosotros hablar de ideologías en el Congreso. Pero el problema no es el Congreso, el problema son los partidos políticos. De hecho, como los partidos políticos se hacen en Guatemala, es a partir de un cacique, sea un narco, un político, una persona que ponga dinero para hacer un partido político, y por eso los partidos políticos parecen las mega iglesias, siempre giran alrededor de una persona. Entonces, la ideología aquí realmente sobra. ¿Qué es ideología? Ideología es básicamente un conjunto de ideas, un conjunto de valores, un conjunto de principios por los cuales una agrupación se va a mover. El liderazgo va a dirigirse hacia llevar hacia adelante esos valores y esos principios. A mí desde hace 2 legislaciones, porque esta es la segunda de Luis Pedro con Encuentro por Guatemala, siempre me pareció como una
una alianza que no iba, ¿verdad? Un Frankenstein Sí, político. de hecho, hoy en la tarde que estábamos en mesa de discusión, usaste la palabra Frankenstein. Pero eso es bien fácil en el Congreso, porque en el Congreso lo que hay son intereses, no ideas. En el Congreso se debate en presupuestos, se debate en listado geográfico de obras, no se debate ese sistema de formas de pensar en las cuales estarían basados todos los partidos políticos. Eso todavía no, estamos muy lejos de eso. Uno le pregunta a cualquier jefe de bloque acerca del partido que él o ella dirige y no vamos a encontrar mayor respuesta. Pero aquí entra, otra cosa interesante es que aquí entra ya en juego la primera ola de cambios a la ley orgánica del Congreso. Eso es algo nuevo, una novedad. Esta Ahora es la novedad. no hay tránsfugas, pero eso otra especie de sí, diputado pero ahí que hay puede una inconstitucionalidad coexistir. mera extraña porque estableció diputados de segunda clase. O sea, diputados que si se salen de un partido político, básicamente le dio propiedad a la curul del partido político. Sin embargo, otro no puede llegar a ocupar esa curul. Lo que se decía hoy en corridos parlamentarios y desde ayer es que los que fueron echados literalmente de otro partido de izquierda, 3 que fueron echados por un voto que no estaba de acuerdo con ellos van a llegar a formar parte o van a votar en línea con Encuentro por Guatemala, ellos van a estar principalmente el diputado Velázquez, ¿verdad? Que van a llegar a formar parte. De hecho, el diputado Velázquez es uno de los fundadores de Encuentro por Guatemala. Así es, en su primera, digamos, etapa. En la primerísima etapa de este proceso. Pero estamos viendo algo novedoso también, que estos diputados, aunque salgan del otro partido de donde vienen, igual son independientes y cualquier diputado, según la normativa hoy, que se salga de un partido político, no es que deje vacante la curul, sino que no tiene acceso a irse a otro partido, eso para evitar el transfugismo, entre comillas, no tiene acceso, por ejemplo, a la presidencia de comisiones. Sí puede participar en comisión, pero no tiene, y tampoco junta directiva. Bueno, vamos al primer corte de la noche, le preguntamos a la audiencia qué opina de estos diputados independientes que sí, no serán tránsfugas, pero que podrán votar en línea con otros partidos políticos. Ese es el tema de la noche, SF de ese encuentro, volvemos luego de la pausa.